Feliz viernes 15 de enero. Qué semana, qué mes, qué día. Es lo único que podemos decir en este día viernes, todos agotados, pero les quiero llamar la atención el día de hoy a un informe muy interesante de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque además esta compete a todos. ¿Quiénes de ustedes trabajan desde casa? ¿Cuántas horas trabajan desde casa? ¿Trabajan más que antes? ¿Esto por cuánto tiempo? ¿Ya les dijeron cuándo van a regresar al centro de trabajo o ya les dijeron que ya no van a regresar al centro de trabajo? Las respuestas a estas preguntas tienen implicaciones importantes en materia de derechos laborales, de ingresos, etcétera. Y es por ello que les quiero llamar su atención a este informe interesantísimo que preparó la OIT y a una de las coautoras a quien estoy saludando hasta Ginebra, si no me equivoco. Ella es Janine Berg, ella es economista principal de la OIT y es coautora de este informe que es en relación con el trabajo desde casa. ¿Cómo estás, Janine? Feliz año, por cierto. Muchas gracias, feliz años. Preguntarte, dinos exactamente dentro de este informe que yo ya lo reporté ayer en televisión, lo que es el resumen, la importancia del llamado que están haciendo ustedes a los gobiernos, las organizaciones, a poner atención a este fenómeno del trabajo desde casa. ¿Cómo empiezas esta conversación? Sí, bueno, nosotros queríamos resaltar que siempre ha habido mucha gente trabajando desde su casa, así que justo antes de la pandemia habían 260 millones de personas trabajando de su casa, y en la mayor parte las mujeres. Y ahora con la pandemia vemos que hay mucha más gente trabajando desde casa y que es un fenómeno ya casi habitual y que necesitamos repensar un poco nuestras instituciones del mercado de trabajo para asegurar que la gente que aún si están trabajando desde su casa tienen los mismos derechos y beneficios y protecciones que una persona que está trabajando en una oficina o una fábrica. ¿Cuánto estás viendo que eso no es el caso? Bueno, especialmente para la gente que antes estuvieron trabajando desde su casa, la mayoría de esa gente, 90% en los países de bajo y mediano ingreso, estaban trabajando en la informalidad. Así que faltaban la protección social, en muchos casos no estaban ganando ni el salario mínimo. Hemos hecho análisis de gente de las penalidades, haciendo así una comparación, por ejemplo, de una persona que trabaja desde su casa en comparación con una persona que trabaja desde la fábrica. Si son dos personas iguales, la persona que está trabajando desde su casa va a ganar menos. Así que eso ya lo sabemos. Ahora, con la gente que están trabajando ahora en casa debido a la pandemia, muchas de esas personas tienen empleos formales, son profesionales, pero aún hay un riesgo que con lo largo del tiempo, si realmente quedamos trabajando desde casa, hay la posibilidad que habrá más penalidades en términos de ingresos y quizás un empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo. No es necesariamente que va a ser el caso, sino que tenemos que tomar acción. Quizá el mensaje también es que es más, perdonen, es más difícil hacer ese seguimiento desde casa, al trabajo desde casa. Esa es una parte importante, o sea, se va a meter a puertas adentro de la casa, casi que también la relación con la compañía o el empleador se queda a puertas dentro y más difícil de caracterizar. Sí, no, exactamente, porque uno de los problemas más grandes es la invisibilidad. El hecho de estar en su casa privada significa que hay menos control, pero también significa que es cierto que el hecho de estar trabajando desde casa y trabajando con una computadora significa que también haya una intrusión en su vida privada. Exactamente. Ahora, una parte importantísima, Janine, del informe para que nos dé este parámetro, es el de los ingresos. Y ha sido muy interesante entender la diferencia entre ese trabajador que está fuera de casa y el que se queda en casa y desde casa produce. En el caso de Argentina o países como México, hablas de una diferencia del 50%. Claro, mencionan ustedes Estados Unidos, que si recuerdo, no recuerdo mal, es de más de 20%, ¿no? O el Reino Unido, un 13%, la diferencia, 13%. exactamente, Sí. pero los casos de Latinoamérica son agudos cuando hablas de caídas o diferencias. Sí, eso tiene mucho que ver con el hecho de que la gente que estaban trabajando desde su casa en Estados Unidos, Inglaterra, la mayor parte de esa gente son profesionales. Así que aún sufren penalidades, pero no sufren penalidades tanto como una persona que está haciendo confección o bordaje o artesanía, que realmente no tiene ninguna protección y ninguna manera
de asegurar que sus ingresos sean más altos. Claro, y ahí ya volvemos a otros temas que son estructurales de nuestra región, la baja productividad, el bajo nivel educativo, el tipo de cosas que podemos producir desde casa que se reflejan en esto que tú estás diciendo, Janine. Y llegó la pandemia y yo preguntaba cuánta gente va a quedarse en este fenómeno de trabajar desde casa. Hay empresas que no te dicen sino hasta septiembre, si es que regresas o no, pero este formato parece que va a ser un formato híbrido o mixto, ¿no? Unos días en casa, unos días en el trabajo. ¿A qué quieren ustedes poner atención en el caso de los gobiernos, en el caso de los sindicatos, en el caso de los empleadores? Bueno, el modelo híbrido es un buen modelo, porque eso significa que la persona, la gran ventaja de trabajar desde casa es que la persona tiene más flexibilidad con su horario. Así que es algo, un beneficio que tenemos que resaltar. Ahora, el riesgo es el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el aislamiento social y todo eso. Así que si hay un modelo híbrido, eso es un poco el mejor de los dos mundos y eso es algo muy beneficioso. Pero para la gente que no pueden ser parte de ese modelo híbrido, es muy importante de asegurar que la ley está siendo aplicada y respetada, que hay un diálogo social entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores, porque cuando hay un convenio colectivo es muy importante porque eso puede asegurar que el trabajo que está haciendo desde casa, los potenciales riesgos están siendo son figurados en el convenio colectivo, así que hay medidas para asegurar que la persona no se sienta el aislamiento social o que hay, por ejemplo, si tienen acceso a capacitación, que es muy importante. Así que todo eso puede ser parte de ese convenio colectivo. Y además de lo que está señalando en lo que es el informe del reporte de prensa, pues relacionado con esto, una parte importantísima es cuánto esa desconexión también perjudica las aspiraciones profesionales o las aspiraciones laborales del trabajador. En ese sentido, ¿qué investigaron para profundizar en esto, que es un aspecto importantísimo también? Sí, bueno, nosotros hicimos un análisis con toda la base de datos que existían sobre estos temas y sabemos que la gente que trabajaban desde su casa tenían menor acceso a la capacitación y menor uso de los programas que existían. Así que muchas veces los programas de capacitación no estaban diseñados para la gente que estaban trabajando desde su casa. Y también el mero hecho de estar en su casa significa que el empleador se olvida un poco de la persona y por tanto no tienen la posibilidad realmente del ascenso que una persona tiene cuando se enfrenta a su gerente todos los días. Ahora, preguntarte, lo que trajo la tecnología en medio de esta pandemia es una aceleración de tendencias que iban a pasar en 3 años, bueno, pues pasaron en 3 meses, tú lo sabes. Y aquí la gran pregunta es, este informe es una radiografía, pero ¿no es este el inicio de un cambio de cultura, la cultura de la relación ¿no? con el empleador, de lo que incluso representa ese contrato colectivo, si me permites ponerlo entre comillas, porque estamos en medio de una evolución que todavía no queda claro cómo son esos parámetros nuevos en lo que sería un contrato colectivo o sigue siendo lo mismo que hace, no sé, en 2019? La pregunta va en relación con el estudio, la estadística que ustedes ya analizaron y revisaron, ¿qué representa en medio de esta evolución y de esto que parece un cambio de cultura laboral, Janine? Sí, es un cambio dramático y es un cambio que nunca hubiéramos pensado hubiera ocurrido tan rápidamente y tan, de una forma también muy productiva, porque sabemos también con las encuestas que se han realizado que la mayoría de los empleadores están muy contentos con la productividad de sus trabajadores que ya están trabajando desde su casa y que también que la gente, el tiempo que están ahorrando en términos de traslado lo están usando trabajando en la mayor parte de los trabajadores. Así que ha sido algo beneficioso. Ahora, ha habido una aceleración dramática, lo cual significa que en el futuro habrá mucha más posibilidad de trabajar desde casa, eso sí lo sabemos, habrá esos modelos mixtos, pero también hay cuestiones en términos del monitoreo de la gente, porque hay también unos riesgos de que
la empresa puede monitorear lo que está haciendo en cada minuto el trabajador, lo cual es problemático y cuando llegamos a la hora de que no está trabajando, pero aún está en el laptop, así, quizás viendo una película o leyendo algo, no necesariamente quiere que el empleador sepa lo que está haciendo en su tiempo libre. E incluso las métricas para hablar de productividad me imagino que van a ser más difíciles de recabar, ¿no es así? Sí, bueno, hay también, hay este software que está midiendo la gente, cómo están trabajando, cuántos emails manda por día, por ejemplo. Eso ya se usó antes de la De la crisis, pandemia. pero ahora también se ha acelerado. Eso no puede reemplazar la gestión. Eso no es una manera realmente de hacer una buena gestión. Lo importante también que tenemos que resaltar es que la comunicación abierta en las relaciones industriales, en las relaciones de un empleador y de sus trabajadores, tiene que ser abierta y con comunicación y no este sistema de monitorear cada minuto lo que está haciendo y cuántas veces está usando el teclado, por ejemplo. Exactamente. Ahora, cuando yo te hablaba de la relación laboral, aquí lo que me preocupa es un poco las pequeñas y medianas empresas que están en posición o en capacidad de absorber los costos del Internet desde casa, de todos los que son los rezagos en Latinoamérica y mucho es rezago en tecnología o penetración tecnológica o velocidad ancho de banda, tú sabes. Estos factores. ¿Cómo los incorporaron ustedes al análisis en relación con futuros ingresos por percibir, etcétera? Sí, es una buena pregunta, porque sí, la brecha digital es un gran problema y sabemos, nosotros hicimos estimaciones de cuántas personas podían trabajar desde su casa. Un factor era la ocupación que estaba realizando la persona, pero también el acceso a la línea de telecomunicación, etcétera. Así que esta brecha digital tiene muchas implicaciones, no tanto para el trabajador, pero también para las propias economías, porque si la persona no puede realizar el trabajo desde su casa y no tiene realmente cómo funcionar, o la pequeña y mediana empresa no puede funcionar bien, esto es un problema que realmente necesita un esfuerzo de los gobiernos para asegurar que estas brechas se reducen y que todos podrían tener acceso al Internet para hacer sus negocios y su trabajo. Eso. En ese ambiente, Jenny, en ese universo de pequeñas y medianas empresas de la región, ¿hay un riesgo de rezago en productividad en América Latina entonces? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un riesgo de que si es no solamente también el acceso a la tecnología, pero también cómo usarlo. Y todo eso es una habilidad que se tiene que aprender. Y bueno, las nuevas generaciones tienen un conocimiento mejor, yo creo que nuestras generaciones, pero aún yo creo que es algo que los gobiernos tienen que prestar más atención y realmente invertir en la infraestructura, pero también en la capacidad de la gente para realmente usar estas tecnologías. Claro, yo iba a decir que algunos el estar en casa con los hijos en casa, pues ya tienen una gran ayuda y asesoría técnica por el conocimiento que tenemos. Ya por último, preguntarte, ¿qué otros aspectos quieres destacar del informe como mensaje para quienes te están viendo en América Latina y el Caribe en esta conversación, Janine? Sí. Bueno, yo más que nada quiero resaltar que hay gente, bueno, como empecé realmente, que siempre ha habido gente trabajando desde su casa, van a continuar trabajando desde su casa, hay gente haciendo trabajo que es trabajo de mano de obra intensiva, que no puede ser reemplazado por una máquina, que van a continuar haciendo, pero también que deberían tener el acceso a un trabajo decente, tanto como una persona que está trabajando en una fábrica o una oficina. Y tenemos que realmente hacer el esfuerzo para, para asegurar que sean visibles. Pues ahí está esta conversación con Janine Berg. El informe de la OIT está en la página de la OIT. Hay información interesantísima dentro de este reporte que nos recuerda que para algunos esto llegó para quedarse. Y si es el caso, entonces ya sabemos qué es lo que necesitamos del empleador y de nuestras autoridades en relación con habilitarnos para lograr no desconectarnos, no ser invisibles. Gracias, Janine, por esta oportunidad, esta entrevista. Saludos hasta Ginebra. Gracias. Que tengas un buen día.